Hola mis amigos artistas, mi nombre es Ricardo Antonio Segar Marroquín, Qric, él es mi hermano Hetsumani. Hola. Y este es su canal Tinta al Gusto. En este video les voy a hablar sobre el arte del Renacimiento. El Renacimiento fue una época que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Moderna, conocida como modernismo. Esta fue una de las épocas más influyentes en cuanto al arte se refiere, incluso para la época contemporánea, ya que no solo aportó las obras más reconocidas del mundo, sino también una gran cantidad de ideologías que incluso hoy todavía se mantienen con respecto al arte y sobre todo al artista. El Renacimiento como etapa histórica marcó el fin de la Edad Media. El año exacto todavía está en discusión, pero de 1420 a 1520 es la fecha oficial. También se propone el año de la caída de Constantinopla, el año de la invención de la imprenta o el del descubrimiento de América. El Renacimiento fue, como decían los artistas de la época, y un tanto obvio ahora, un renacer de la civilización europea, claro. El arte regresó a las historias y estilos de la antigua cultura grecorromana y adoptó el humanismo, además de que la ciencia tomó gran importancia, lo que aportó un proceso en el arte más científico. El estudio de las proporciones y la anatomía se convirtieron en el canon más importante. El Renacimiento, ya artísticamente hablando, inició con la arquitectura, más específicamente en Florencia, Italia. Fue Brunelleschi quien ganó un concurso público en 1420 para reconstruir la Catedral de Florencia, sobre la cual construiría una cúpula con un estilo nunca visto. Brunelleschi se basó en la cúpula del Panteón Agripa, que data de tiempos del Imperio Romano. Se diferencia de su modelo en que la cúpula elíptica descansa sobre una base octogonal, el tambor. Ejerció el conocimiento de los grecorromanos de edificios en los que ya había trabajado antes, creando un estilo modernizado de la antigua Roma. Los arquitectos del Renacimiento capturaron la esencia de la arquitectura romana antigua, la fortaleza y delicadeza, dándole al mismo tiempo un estilo único para el Renacimiento. Como dije antes, el Renacimiento no solo fue la aportación de grandes obras, sino también de ideas y teorías sobre el arte. Leon Battista Alberti, un arquitecto que también se destacó como historiador de arte, fue probablemente el primero en emprender esta búsqueda de la idea de la armonía, que fue tan famosa en el Renacimiento. Esta idea de la armonía era el ideal de la belleza, porque para él, la belleza es una cierta armonía entre todas las partes que la conforman, de modo que no se puede añadir, quitar o cambiar algo sin que lo haga más reprobable. Este principio de la ciencia de la belleza no ha variado desde entonces, marcó por muchos años la pauta de lo que el arte debe ser. Sin embargo, cada vez más los artistas se rigen con distintos ideales. El Renacimiento es considerado parte de los inicios de la Edad Moderna, lo que significa que en el Renacimiento se empieza a dejar atrás la vida y estética medieval, trayendo consigo nuevos pensamientos en todos los ámbitos, y el arte está muy lejos de ser la excepción. En el Renacimiento el arte sufrió uno de los cambios más radicales, pues fue un cambio total de ver, pensar, estudiar y crear arte. Como dije antes, la ciencia tomó gran importancia en el Renacimiento, y eso impactó al arte, sobre todo por la idea tan popular del momento de la perfección. Los artistas renacentistas se involucraron mucho en la ciencia, sobre todo en las matemáticas y la anatomía. Seguramente has notado lo anatómicamente correcto que son las obras del Renacimiento, y si estás familiarizado con la composición visual de una obra de arte, también te has dado cuenta de lo exacto y preciso que son las composiciones renacentistas. Todo esto es resultado de los estudios matemáticos y anatómicos de estos artistas, todo con el fin de lograr la tan ansiada perfección. Otra idea importante del Renacimiento es la belleza y la armonía. La perfección artística no solo se logra con composiciones exactas y anatomía precisa. Esto sigue siendo arte, y las características emocionales, la imaginación y la expresión seguían siendo parte importante. Solo que en este caso, lo que más emocionaba a la mayoría de las personas para generar una catarsis o experiencia visual era la belleza. Si es bello, es perfecto. El Renacimiento se divide en dos partes: el 400, que son los años de 1400, y el 500, que son los años de 1500. El 400, también conocido como Renacimiento Bajo, es el periodo de formación del Renacimiento. Los artistas empezaban a buscar y crear nuevas ideas, y la sociedad misma se encontraba en un periodo de transición y cambios drásticos, y sobre todo se desarrolló en Florencia, Italia. Ya dentro del 500, los artistas tenían desarrollado y bien definido su forma de hacer arte. Fue precisamente el periodo donde ejercieron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio,
quienes fueron de los artistas más importantes del Renacimiento. El arte del Renacimiento abarca la arquitectura, cuando todavía era parte de las bellas artes, escultura y, claro, la pintura. La arquitectura, como dije antes, fue el primero en implementar las ideas principales del Renacimiento en el arte, como el regreso al estilo clásico grecorromano. La pintura fue una de las transiciones más importantes del Renacimiento, ya que fue un proceso lento, pero con resultados únicos. Los artistas del 480 se dedicaron a experimentar para alejarse del estilo gótico, predominante a inicios del Renacimiento. Aunque todavía las pinturas en su mayoría eran religiosas, poco a poco los artistas empezaban a introducir obras de la mitología grecorromana, alegorías y retratos ya no solo de nobles. La escultura, como era de esperarse, sufrió los mismos cambios que la arquitectura y la pintura. Hubo una gran influencia del arte antiguo. 6 hojas y media después. Hubo una gran influencia del arte antiguo grecorromano, sobre todo en el estilo, así como el interés por el desnudo y la anatomía humana. También como en la pintura, la escultura tuvo una fuerte búsqueda de la perfección y de la belleza, sobre todo en la escultura del Cinquecento como en la obra de Miguel Ángel. Los pintores y escultores principales del Renacimiento fueron Lorenzo Ghiberti, Andrea Verrocchio, Leonisandro Botticelli, Benozzo Gozzoli, Giovanni Bellini, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. No, esos 4 no. Estos. Una de las aportaciones más importantes del Renacimiento fue el mecenazgo. Si bien ya se realizaba desde antes del Renacimiento, los únicos que realmente lo realizaban eran las iglesias. Fue a finales de la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, que el mecenas se convirtió en una figura importante para el arte, ya que por primera vez ya no era para motivos religiosos, sino más bien para complacer los caprichos vanidosos de burgueses y nobles. Así también, en el Renacimiento surgió la idea, aún popular, pero en constante cuestionamiento, del genio del artista. Esta idea de que el artista es tocado por Dios y todo lo que crea es magnífico y perfecto, una idea que se creó para que el valor de las obras crezca. De hecho, fue en el Renacimiento cuando los artistas empezaron a firmar las obras y el sobresalir sobre sus gremios. Ya existían artistas populares anteriormente, pero seguían siendo parte de un gremio y la autoría personal no se permitía. Uno de los problemas que causaron estas ideologías es que se le da más valor al artista que a la misma obra, pero eso es tema para otros videos. En el Cinquecento, el Renacimiento llegó a varios países de Europa. Si bien fue una gran influencia de la época, no en todos los países con la misma intensidad. Por ejemplo, España fue el país más alejado del estilo renacentista. Su arquitectura, pintura y escultura seguían siendo principalmente gótico, el estilo anterior al Renacimiento, y solo con pequeños vestigios del Renacimiento. En Francia, sucedió todo lo contrario a España. Recibió con brazos abiertos las nuevas tendencias renacentistas italianas, no solo por la frontera que hay entre los países, sino principalmente por la monarquía de la época. El rey de Francia, Francisco I, era un gran apasionado y mecenas del arte, sobre todo del arte italiano, lo que lo llevó a traer a varios artistas a Francia para realizar varias obras, pero sobre todo para educar a los futuros artistas franceses. El Renacimiento en Alemania no fue un renacimiento del estilo clásico grecorromano, sino más bien una renovación interna por la reforma protestante de Martín Lutero. La obra era religiosa, pero con rasgos de reflexión hacia la misma religión. El estilo poco a poco absorbió el nuevo estilo renacentista italiano, pero se mantuvo en los temas de una nueva religión. En los Países Bajos, Holanda para los cuates, se desarrolló un renacimiento muy similar al italiano, pero con diferencias sobre todo teóricas. Las técnicas y estudios eran prácticamente los mismos, pero mientras el renacimiento italiano se movía por el humanismo científico, el holandés por el humanismo fantástico. El renacimiento en Suiza surgió por la llegada de Hans Holbein el Joven, y no precisamente por iniciativa suiza. Hans convirtió la ciudad de Basilea en el centro de arte renacentista más importante de Suiza. En el resto de los países como Inglaterra, Polonia y Portugal, el Renacimiento no llegó de una forma tan completa como en Francia o Alemania, sino que se representó ciertas construcciones de arquitectura y en algunas colecciones de monarcas aficionados al arte renacentista. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también.
Si tienes una idea de lo que te gustaría que yo hablara sobre el arte, déjalo en los comentarios. Agradezco a mis patrocinadores de Patreon y nos vemos en el siguiente video. Bye.